El domingo pasado hablamos de estas tres experiencias básicas con el Espíritu Santo. Dijimos que la primera era el nuevo nacimiento. Veíamos que esto ocurrió en Jesús, esto ocurrió en los discípulos del Señor. También tomamos el ejemplo de Pablo y dijimos que esto también ocurría en nuestras vidas. Después mencionábamos la segunda experiencia. Veíamos que ocurrió en Jesús. Cuando Él fue bautizado en agua, dice que fue lleno del Espíritu. Ocurrió en los discípulos en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu. Ocurrió en Pablo cuando fue Ananías y dice que Ananías fue lleno del Espíritu, que Pablo fue lleno del Espíritu. Y también ocurrió en nosotros. Un día hemos tenido esta experiencia de bautismo, esta experiencia de poder, de llenura del Espíritu. Y también mencionamos que la tercera experiencia, que la vimos en Jesús, la vimos en los discípulos, en Pablo, y también tiene que estar en nuestras vidas, es que después de ser llenos del Espíritu, anduvieron en el Espíritu. Jesús, una vez lleno del Espíritu, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. También leíamos que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes ungidos por el Espíritu. Los discípulos se movían en el Espíritu y Pablo, lleno del Espíritu, también se lanzó a hacer la obra y a andar bajo la guía del Espíritu. Y nosotros también tenemos que tener esta experiencia. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, algo ocurre ahí. Hay un mover del Espíritu, hay un nacimiento, algo se mueve en nuestro ser interior. Yo el jueves recordaba en el grupo cuando Analía y yo nos empezamos a convertir, como ese primer encuentro con el Señor, ni entendíamos bien qué era, qué estábamos haciendo, pero era evidente que el Espíritu había tocado nuestro espíritu y que algo había ocurrido. Y ahí comenzó toda una movilización que después nos llevó al bautismo. Y claro que en el bautismo de agua hay una operación espiritual. Muere el viejo hombre, nace una nueva criatura. Eso va a pasar hoy con muchos de ustedes. Yo estoy, pero con muchas ansias por lo que va a pasar esta tarde. Y espero que también se derrame la presencia del Señor y el Espíritu. Nuevas personas se van a transformar en discípulos y discípulas, a los cuales después tendremos que enseñarles a vivir y a guardar todas las cosas que el Señor nos ha encomendado que enseñemos a guardar. Pero tiene que haber una experiencia aún mayor. Tiene que haber un Pentecostés. Tiene que estar esa irrupción del Espíritu. Si viene como río, se lleva todo puesto, digo yo. Si viene como viento, que sople y que mueva todo. Si viene como fuego, que queme todo lo que hay en nosotros que no agrada a Dios. Y también puede venir como mansa paloma y que venga,
pero que venga. Todos los días tiene que haber un anhelar en nosotros. Señor, yo quiero de tu Espíritu. Señor, yo quiero ver las personas como las ve Jesús. Y para eso me hace falta tu Espíritu. Señor, yo quiero sentir la misma carga que sentía el Maestro. Y para eso me hace falta tu Espíritu. Señor, quiero sufrir con el que sufre. Quiero llorar con el que llora. Y para eso hace falta tu Espíritu. Esta semana nos hemos dolido con la situación que han pasado nuestras hermanas por la muerte de su padre. Algunos pudieron ir ahí en persona a consolarles, otros no pudimos, pero yo estoy seguro que casi todos o todos hemos orado para que el Espíritu esté presente como un Espíritu consolador. Y después, a las pocas horas, seguramente vivimos situaciones de alegría, y así es el vivir. Dolor por un lado, alegría por el otro, necesidades por un lado, satisfacciones por el otro. Así es vivir en el Espíritu. Y así podemos comprender y alegrarnos y entristecernos de acuerdo a la situación que nos toque. Tenemos que estar llenos del Espíritu para tener expectativas santas. El jueves, cuando llegué al grupo familiar, había varias personas que venían por primerísima vez. Otros no, ya estaban viniendo de antes. Pero yo no me acuerdo los nombres, por ahí trato de grabar un poco las caras, pero bueno, me olvido, mil perdón. Pero me entró una urgencia para predicar el Evangelio, que la verdad que quería que terminemos de cantar pronto. Y mi esposa le iba a hablar de bautismo a las chicas, pero estaba ocupada con otras hermanas, así que yo dije, bueno, algo voy a hacer aquí. Y fue tan lindo, porque Dios tocó el corazón de estas chicas y también de los varones. No hay mucho lugar, así que los varones se sientan en la escalera, pobre, porque ya abajo está lleno. Y traté de orar por uno de ellos y cuando le toqué la pierna, temblaba como una hoja bajo el viento. Y era del Espíritu. Y ahí la pasamos bien. Casi que daba ganas de seguir hasta cualquier hora. El Espíritu nos levanta temprano y nos mantiene despiertos. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu? ¿Cómo está tu vida cristiana? Si el andar de tu día diario, valga la redundancia, se te hace pesado, son síntomas de que no anda bien la cosa. Si tu oración es muy superficial, si te cuesta orar, si te cuesta entrar a tu cuarto, cerrar la puerta, agarrar las escrituras, leerlas, estudiarlas, es porque algo está mal. Si constantemente hay pecados, es porque algo está mal. Es porque hay poco espíritu.
Los que manejamos sabemos que entre todas las cosas que nos indican las luces o los relojes que tiene el auto, hay uno que marca la cantidad de combustible que hay en el tanque. Yo hago viajes largos, ustedes saben bien, y me gusta ir mirando porque si no voy mirando un poco el paisaje, se hace largo. Ahora, para poder contemplar un poquito, porque voy manejando, tiene que haber combustible. Porque cuando veo que me empiezo a quedar sin combustible, ya no hay mucho tiempo para mirar el paisaje. Ya empiezo a sacar cuentas constantemente. Uy, acá me dice 80, pero recién me decía 120, pero no hice 40 kilómetros, hice 30, entonces si dice 80 me va a alcanzar para 50 y ya empiezo a buscar dónde hay una estación de servicio. Cuando vos tenés poco combustible, no disfrutás el viaje. Cuando en tu vida espiritual hay poco combustible, no disfrutás tu viaje acá en la tierra. Porque nuestro estar en la tierra es temporario. Algunos viven 80 años, otros 90, otros menos, otros más, pero acá en la tierra no hay eternidad. Y si estás con poco combustible, no podés vivir en paz. Te comenzás a preocupar por muchas cosas. Porque hay poco combustible. Esto es repaso de todo lo que dijimos el domingo. Ahora retomamos. Quedamos en Romanos capítulo 7. Versículo 22 en adelante. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que en estos versículos que leímos varias veces aparece la palabra ley. Habla de la ley de Dios, de la ley de la mente, de la ley del pecado, de la ley del espíritu. La ley del pecado y de la muerte me quiere llevar al mal. La ley de mi mente, si mi mente está alineada con la ley de Dios, es como que mi mente quiere darle la razón a Dios. Yo me doy cuenta que Dios tiene razón, que quiero seguir a Dios y que quiero servir a Dios. Esa es la ley de mi mente. Pero acá Pablo dice como que hay una
contraposición, dice, yo con mi mente quiero, pero con mis miembros no puedo. Y ahí muchas veces claudicamos. Pablo termina Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces terminamos haciendo lo que sabemos que está mal y lo que no queremos hacer. Y sabiendo las consecuencias, lo hacemos igual. Y después nos arrepentimos. Y después nos agarramos la cabeza y lloramos. Y decimos, pero ¿cómo hicimos esto? Si sabemos que esto a Dios no le agrada. La ley del pecado puede actuar sobre el cristiano. La única diferencia es que un cristiano ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre muere en la cruz. El viejo hombre era esclavizado por el pecado era el amo del viejo hombre, el viejo hombre muere, entonces queda libre. Y el nuevo hombre ya no es esclavo al pecado. Pero la ley del pecado, claro que puede seguir influenciándote. Es el ejemplo que a veces yo pongo porque, bueno, lo entiendo bien porque yo vivo enfrente del aeropuerto. Y escucho cuando los aviones bajan y cuando los aviones salen. Y más o menos creo que en el día, no sé, 30 aviones o más tal vez, deben aterrizar y deben salir a distintas direcciones. Pero si yo pudiese ver más allá de los 10.000 metros, yo les aseguro que por sobre mi casa pasan mucho más que 40 aviones. Pasan muchísimos. Pero no todos aterrizan. ¿Y por qué no aterrizan? No aterrizan porque la torre de control no les dice que aterricen. Solamente pueden bajar aquellos que están autorizados para bajar. Lo mismo ocurre con esto. Hay un mundo espiritual que conocemos mucho menos que el mundo natural. Nosotros entendemos mucho de lo natural, porque lo vemos con nuestros ojos naturales. No entendemos tanto del mundo espiritual. Algunas cosas las entendemos por lo que dicen las Escrituras y por las que se nos van revelando. Otras podemos ir captando. Pero hay un mover espiritual de la luz y hay un mover espiritual de las tinieblas. Hay una ley de muerte que gira sobre nosotros. Yo no hablo con el diablo, tampoco con los demonios. Dios no me mandó a hablar con demonios. El Hijo me enseñó a hablar con el Padre. Yo quiero hablar con el Padre. Pero si yo le preguntaría al diablo, ¿qué idea tenés conmigo? Yo sé lo que me diría. Te quiero matar. Pero no físicamente. Te quiero matar espiritualmente. Yo te quiero tener en el infierno conmigo por la eternidad. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo. Pero no asustes a la gente, Alfredo. No asusto. Esto es la realidad. La Escritura dice que Él viene a robar, a matar y a destruir. Si Él vendría a hacer otra cosa, lo diría. Entonces,
esta ley de muerte puede estar girando sobre tu cabeza, pero depende si vos dejás aterrizar o no. Depende si vos te abrís o no. Depende si vos te decidís andar en el espíritu o andar en la carne. Es mi decisión y es tu decisión. El capítulo 6 de Romanos termina diciendo que la paga del pecado es muerte. El capítulo 7 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahora el capítulo 8 comienza con otra nota. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí decimos, amén. Y claro que no hay ninguna condenación. Pero ¿para quién no hay condenación? ¿Para quién? Para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. No dice ninguna condenación hay para los que se bautizan, o para los que vienen a la reunión, o para los que leen la Biblia, o para los que cantan. Todo eso está bien. Bautizarse, leer la Biblia, cantar, venir a la reunión, está bien. Pero ¿sabes qué? Te puede sonar raro, y te pido perdón. Podés cantar, hasta poder leer la Biblia, podés venir a la reunión y no estás en Cristo. Aunque te parezca raro, pero puede ocurrir. Y te lo dice alguien que de alguna manera se comunicaba con Dios, que leía la Biblia y que trataba de portarme bien, pero no estaba en Cristo. No estaba en Cristo. Y cada vez que le preguntaba a Dios qué iba a pasar cuando yo me muera, obviamente yo sabía lo que iba a pasar. Y ahí me quedaba en silencio. Por eso había condenación sobre mi vida, porque no estaba en Cristo. Ahora, para los que están en Cristo, no hay condenación. ¿Qué es estar en Cristo? Es vivir sobre la roca. Es vivir cada día y todos los días bajo las condiciones básicas para ser un discípulo. Es amar a Jesús más que a nuestros seres queridos y a nuestra propia vida. Es tomar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Es renunciar a todo lo que se tiene. Son las tres condiciones primeras que Jesús pone en Lucas 14, donde dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que hacer esto, esto y esto. Si tomamos esas condiciones, nos estamos afirmando en Cristo. Si hacemos del Sermón del Monte realmente lo que es la doctrina del Evangelio del Reino, ahí nos vamos afirmando un poco más. Si tomamos Romanos capítulo 12 y lo empezamos a practicar, aunque nos cueste, vamos afirmando nuestra vida en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay palabras que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, permanecer. Por ejemplo, perseverar. Por ejemplo, negarse.
humillarse, estar dispuesto y disponible. Las conocemos, pero muchos no nos gustan. Porque permanecer, dice que el que permanece en su palabra es una condición para ser discípulo. Permanecer en la palabra. Claro, nosotros a veces permanecemos en la palabra cuando se la aplicamos a otro. Pero cuando me tengo que aplicar esa misma palabra a mí, no. Señor, me parece que no estoy entendiendo bien. No, estás entendiendo bien. Parece que es más fácil aplicarle a otro que aplicársela a uno mismo. Es como cuando el médico te da que te coloques inyecciones. Si las inyecciones se las tiene que colocar Emanuel, bueno, yo voy a orar para que Emanuel se sane, pero el pinchazo se lo lleva a él. Entonces yo digo, bueno, pobre Emanuel. Ahora si me la tengo que colocar yo, ahí ya pienso distinto. Dirán, pero una inyección no es nada. Bueno, para mí es mucho una inyección. Te clavan una aguja. No se rían enfermeras y enfermeros. Ustedes porque le hacen eso a la gente, ahí para acá, para allá. Y la gente pobre está ahí entregada porque está enfermo. No hay persona más dócil que un enfermo. Claro, le hacen de todo, ¿no? Abra la boca, cierra la boca, ponga acá. Y a veces ni le dicen porque lo falopean un poco y el pobrecito ahí le hacen de todo. Es para el bien del enfermo, ¿no? Claro, entonces ¿qué le decimos? Dejate poner la inyección que te va a hacer bien. Eso cuando es para otro. Pero cuando es para nosotros, vamos, buscamos las agujas y las tiramos toda a la basura, porque no queremos que nos den el pinchazo. Bueno, así hacemos con las cosas del Señor. Cuando es para otros, tenemos claridad meridiana para enseñar, para explicar, para aplicar, para todo. Cuando es para nosotros, nos agarra el cansancio. Mejor sigo mañana. Justo cuando estabas ahí en Mateo 6, que venía justo el versículo para vos. No, mejor sigo mañana. Y a lo mejor Mateo 6 no es para mí, es para Checho. Voy a orar pidiendo dirección. Capaz que sea para Checho y no es para mí. No, es para mí. No nos gusta la perseverancia. Hacemos una cosa bien una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando vamos agarrando un poco de experiencia, ya dejamos de perseverar. Porque la perseverancia no viene de fábrica. Tiene que cultivarla el espíritu. No nos gusta la humillación, porque a la carne no le gusta eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Esta ley del Espíritu termina, aniquila las otras leyes, porque en 8.2 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros pensamos en vivir en el Espíritu, no es cuestión de lo que Dios tiene que hacer, sino que es cuestión de lo que nosotros tenemos que hacer. Dios tiene que bautizarnos con el Espíritu y decimos, amén. Pero después es tarea mía. Si uno lee con cuidado todo Romanos capítulo 8, vas a encontrar un montón de verbos. Dice que hay que estar, que hay que andar, que hay que pensar, que hay que ocuparse, que hay que vivir, que hay que agradar. Todo eso no es tarea de Dios, es tarea nuestra.
Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que agradar al Espíritu. Son todos verbos que esperan nuestra acción, no la acción de Dios. La acción de Dios es cuando Él bautiza con su Espíritu. Y decimos, amén, gracias Señor. Y Él derrama de su ser sobre toda carne. Pero después nosotros tenemos que andar, cuidar, pensar, ocuparnos. Algunas sugerencias. No te ocupes de la carne. Pablo dice en Romanos 6:12, no dejen que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los malos deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado. Esta es una versión popular, la otra versión es más breve. No tenemos que entregar nuestro cuerpo al pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de dónde metemos nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Amén? Pocos. A ver si me entienden. Cada uno de nosotros somos responsables de dónde metemos nuestro cuerpo. ¿Amén? Mi cuerpo se mueve donde yo le digo que vaya. No le puedo echar la culpa a Pablito. Pablito, ¿qué hiciste con mi cuerpo? Pablo, yo no hice nada. Sos vos el que te metés ahí. Lo único que me podría movilizar sería el Espíritu, pero si el Espíritu me movilizara, me va a meter en cosas de su obra, como hizo con Felipe cuando lo llevó al desierto para que le predique al etíope. El Espíritu no te va a llevar a una línea de pecado. ¿Dónde estás presentando tus miembros, tus cuerpos, tus ojos, tus oídos? Cuando te pones a estudiar, primero, vamos a arrancar así. Estás estudiando, tengo que consultar por internet. Bueno, muy bien, estás estudiando, te felicito. Pero arrancás estudiando, pero después, ¿qué sigue mirando tus ojos por internet? Los ojos es parte de tu cuerpo. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, menos mal. Y los ojos es una de las ventanas del templo, una de las puertas del templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Qué está entrando por tus ojos? No, pero la culpa no es mía, la culpa es del vecino. No, el vecino está en su casa. Y el vecino tuyo no puede manejar tus ojos. Sí, pero él pone una pantalla grande ahí y deja que la ponga. Mira para otro lado. Pero me atrae. Bueno, ese es otro tema. ¿Dónde pones tus oídos? ¿Dónde presentás tus oídos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué escuchan? ¿Escuchan palabra de Dios? ¿O escuchan la voz de este mundo? ¿Qué es lo que te atrae para escuchar? ¿Lo que edifica o lo que destruye? A algunos les gusta escuchar lo que destruye. Sí, contame, por favor, contame. Bueno, si te está contando que una hermana quedó embarazada y estaba esperando un bebé, amén, alegrate. Pero a veces no hay esa desesperación cuando son buenas noticias. A veces la desesperación o el deseo viene cuando hay ese gustito a chisme.
¿Qué está entrando a tu templo? ¿Entra chisme? ¿Entra crítica? Te va a apartar de Dios. ¿Qué entra a tu casa? Cuando corras al primero, quédate tranquilo, que no viene más ninguno. Porque se corre la voz. No, este hermano mejor no le diga nada, es tan antipático. No, no es antipático, es santo. No, este hermano es fuerte. Yo ya dije hace muchos años, no llamen así fuerte a la santidad. La santidad es santidad. En una conversación de chismes, Jesús se va antes que la conversación empiece. Y yo quiero que en mis conversaciones esté Jesús. Porque si no, no me va a edificar. Dice Pablo en Gálatas 5:16, vivan habitualmente, vivan diariamente en el Espíritu, respondiéndole, siendo controlados y guiados por Él. De esta manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Otra sugerencia, no iniciar nada por tu propia cuenta, por tu propia mente. Claro que estamos llenos de proyectos y de planes, y está bien, está bien. Los que estudian se quieren recibir, los que se reciben van a querer trabajar, y está bien. Los que trabajan van a querer ganar un dinero, y también está bien, y construirse una casa, y está bien. Los solteros se quieren poner de novio, y está bien. Y los novios se querrán casar, y también está bien. Y los casados querrán tener hijos, y también está bien. Todo está bien. Pero no emprendas cosas por tu cuenta. No emprendas cosas porque a vos te pareció bien. Yo cuando emprendo algo porque a mí me parece bien, lo más fácil es que eso no termine bien. Porque a Dios le tiene que parecer bien. Muchas veces yo atiendo varones, entonces a veces los varones me han preguntado y seguramente me preguntarán en el futuro, orar por una hermana y mirarla, ¿eso es de la carne o es del espíritu? A mí me encanta cuando me hacen esas preguntas. No justamente esas y otras. Porque ahí es cuando uno puede comenzar a edificar más. Entonces yo digo, si vos mirás de adentro para afuera, es del espíritu. Si mirás de afuera para adentro, es de la carne. Cuando digo mirar de adentro para afuera estoy mirando el carácter, la forma de ser, su madurez, su sensibilidad espiritual. Y después Dios en su amoroso trato tierno para con nosotros, casi siempre hace coincidir que si te gusta lo de adentro, te termina gustando lo de afuera. Ahora, si empezás mirando lo de afuera para ver qué hay adentro, y ahí ya estás en la línea. Ahí es cuando el sueño se transforma en pesadilla. Por eso ese libro tiene ese título. Matrimonio, sueño o pesadilla. Para algunos el matrimonio se transformó en una pesadilla. ¿Sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque tenían una idea en la mente.
Señor, yo quiero que mi esposo sea así, así, así y así. Y el Señor decía, amén. Señor, yo quiero que mi esposa sea así, así, así y así. Y el Señor decía, amén. Pero un día, el muchacho se encuentra con sus ojos, se chocan con una persona. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como le gustó lo que vieron sus ojos, como le gustó a Eva la fruta, no sabemos qué fruta era, como le gustó a este que robó el manto babilónico, y como le gustó a Lot la llanura del Jordán. Como le gustó lo que vio sus ojos, entonces, ¿qué es lo que hace? Procura meter ahí adentro lo que no hay. Entonces él trae la oración que hizo y trata de meterlo ahí. Y se convence de que ese estuche tiene eso. Y quiere convencer a todos los pastores y a los discipuladores. Si lo empezás a contradecir, se enoja. Entonces ahí es cuando yo digo, querido, querida, es un hermano, no es yugo desigual, haz como quieras, yo ya estoy casado. Se casan y a los 2 meses vienen llorando. No era lo que yo pensaba. ¿Ves? El sueño se transformó en pesadilla. ¿Por qué? Porque miró al revés. Miró de afuera para adentro. Entonces, como se dio cuenta que adentro no estaban esas cosas, presionó para creerse que estaba. Ni él se lo creía, ni ella se lo creía. Pero, viste, cuando se pone acá en la cabeza, mejor ya ora para que se convierta, no sé, toda Eritrea, que creo que es el país más cerrado del mundo en este momento, que uno cambie de opinión cuando se le mete en la cabeza eso. Porque no cambia, no se mueve. Y te responde casi espiritualmente. Hermano, entonces vos lo estás juzgando mal. No, yo no estoy juzgando nada. Vos me dijiste que querías un hombre trabajador. Sí, hermano. ¿Y si este no sabe cómo es la pala, cómo es el pico, y no sabe lo que es una alarma de despertador para levantarse a las 6 de la mañana? Este muchacho todavía no trabaja, pero ya va a trabajar. Bueno, ya va a trabajar. Vos me dijiste que querías una hermana servicial. Claro que sí, hermana. Bueno, vos disculpame, pero ¿vos la ves a esta hermana en actos de servicio? Hermano, por favor, aquel que comenzó la obra es fiel para terminarla. Y te contestan así. Entonces a la tercera respuesta le digo, amén. Porque te tengo que decir amén, porque es verdad. El que comenzó la obra la va a terminar. Y claro que a lo mejor hoy no es un trabajador y mañana puede serlo, sí. Pero no metas a presión porque vas a transformar algo en un robot. Y después va a creer que el robot, por favor robot, diga que me ama. Y el robot dice, nunca sé lo que es amar. Claro. No emprendas cosas por tu cuenta. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sabes por qué algunos no consultan? Yo te voy a decir por qué. Porque tienen miedo que le digamos que no. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos gobernadores de vida, somos discipuladores. Los discipuladores formamos vida. Damos elemento para que la gente tome sus decisiones. Jamás alguien decidió por mí y nunca lo voy a permitir tampoco. Como tampoco voy a permitir que yo decida por alguien. Yo te puedo decir, mirá, esperá, es nuevo, es nueva, espera un poquito, espera un poquito. No, está bien. Si es un hermano, una hermana, no peca. De última, haz como quieras. Pero algunos no preguntan porque tienen miedo al no. Algunos van a comenzar algún trabajo que saben que no va a andar bien. Pero como están encaprichados, se largan.
digo que todo tiene que pasar por la consulta, pero yo tengo más paz cuando consulto. Después tomo la decisión. Yo decido. Y me he equivocado y he acertado. Las dos cosas. Pero es mi decisión. Es mi decisión. Pero siquiera escuché. Y me advirtieron. Y a lo mejor evité un problema. O a lo mejor no. Una vez charlando con un hermano, hablábamos de la crianza de los hijos. Y él me dijo, yo quiero tener mi propia experiencia. Y yo le dije, yo también voy a tener mi experiencia porque mis hijas son únicas. Pero quiero tener mi experiencia mirando la palabra bajo la guía del Espíritu y con el consejo de los hermanos. Porque eso es lo que predico casi en todos los casamientos. Vamos a ver si ahora con Adrián puedo cambiar. Pero eso creo yo que es lo que hay que decir. Los tres ingredientes indispensables para una familia. La palabra, que es la rectora. El Espíritu, que es el que transforma nuestro carácter. Y la riqueza que hay en el consejo de los hermanos. Pero yo lo tuve que aceptar. Él quería tener su experiencia, está bien, que la tenga. Y yo quería tener la mía y la tuve. Otra sugerencia, tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu. Tenemos que estar atentos al Espíritu. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu. Tenemos que saturarnos de su palabra. No te conformes con un capítulo, con 2 capítulos. Lee la palabra. Léela mucho. Mucho. Si es posible, lea a la mañana y lea a la tarde. La palabra de Dios es vida. Es la que transforma las cosas. Es la que produce cosas. Ay, me encanta cuando comienzo a ver a alguien y cuando con la ayuda del Espíritu logro que ese alguien lea. Para mí es básico. Y cuando a los pocos meses me dice, ya llegué a Apocalipsis, ¿ahora qué hago? Ahora empezá de nuevo con Mateo y vamos a Apocalipsis de nuevo. Vamos, ahora tenés que hacerlo en 4 meses. No podés vivir la vida cristiana sin leer. Pero no leas lo que te gusta. Lee toda la Biblia. Tenés que leer las condiciones y los beneficios. Vamos a volver a predicar el año que viene de esto. Porque siempre vamos a los beneficios. Pero los beneficios se sueltan cuando cumplimos las condiciones. Hay que leer los mandamientos. No tengo problema con las promesas. Doy gracias a Dios por cada una de sus promesas. Pero doy más gracias a Dios por cada uno de sus mandamientos. Porque los mandamientos son los que me guardan para la vida eterna. Amén. Claro que Él promete que el justo no va a mendigar pan. Amén. Excelente, gracias Señor. No va a faltar la comida. Pero mirá Señor, de última, si falta la comida, bueno, pasaré hambre un día. ¿Qué es lo máximo que nos puede pasar? Morirnos de hambre.
Pero si guardamos sus mandamientos, nos vamos con el Señor. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos buenos platos de comida y no guardamos sus mandamientos? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dijo Jesús? Yo las conozco y me siguen. No dice mis corderos, dice mis ovejas. Hay una diferencia entre el cordero y la oveja. El cordero es la oveja chiquita, es el bebé, es el que anda saltando todo el día, pero depende de la mamá. Él sigue a la mamá, toma la teta de la mamá. Él basta que vea que la mamá coma, él dice, mamá come, listo. Yo después tengo leche caliente. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que crecer. No tenemos que ser corderitos. Al principio sí. Al principio de la vida cristiana sos un discípulo nuevo. Hoy se van a bautizar mis hermanas y mis hermanos, discípulos nuevos. Hay que enseñarle a leer, hay que enseñarle a orar, hay que enseñarle a predicar el Evangelio, a tener comunión, hay que enseñarle a congregarse, a ser obediente. Uy, hay que enseñar, qué precioso. Pero no puede ser nuevo toda la vida. Tienen que crecer para oír su voz. Mirá, pueden haber miles de personas, pero yo te aseguro que mi hija dice, papá, a pesar que las dos ya están grandes, y yo me doy vuelta. Porque conozco su voz. ¿Por qué conozco su voz? Porque estamos familiarizados, porque nos vemos todos los días, nos vemos todo el día y nos hablamos constantemente. Con Dios tiene que pasar lo mismo. ¿Cómo te habla Dios? Y por la palabra, hermano, amén. ¿Y cómo te habla Dios? Y a veces con alguna canción, amén. ¿Y cómo te habla Dios? Y a veces con algún consejo, amén también. ¿Y cómo te habla Dios? Y a veces me habla en la reunión, algún hermano viene y ora por mí, amén. Yo digo amén a todo. Pero vos tenés que saber o entender cómo es con vos el hablar de Dios contigo. Yo sé cómo es conmigo. Yo a veces oro por algo, Dios abre un poquitito la puerta. Y cuando Dios abre un poquito, yo voy y pongo el pie. Y ya trabo ahí. Y cuando trabo ahí, ahí me pongo a orar. Y ahí o se abre o queda igual. Cada uno tiene que entender cómo es la manera. Este hombre estaba en la cueva, asustado. Dice, vino el fuego, no estaba Dios. Vino el terremoto, no estaba Dios. ¿Qué más vino? El viento, no estaba Dios. Dice, ¿dónde está? Y dice que vino un silbido apacible. Ahí estaba Dios. A veces Dios parece que te grita. Pero no porque esté enojado, sino para destapar nuestro oído. Pero a veces parece que te susurra y te habla despacito. Y te dice, hey, hijito mío, ¿qué? Parecemos sordos nosotros. Habla más fuerte. No, te voy a hablar despacito para que hagas silencio, para que dejes los ruidos, para que dejes todas las cosas que hay en tu cabeza. Así haces silencio y me vas a poder escuchar. Señor, habla un poquito más fuerte, así te escucho más fácil. No, porque quiero tenerte cerquita, dice el Señor.
¿Cómo está tu comunicación? ¿Vos podés diferenciar la voz de Dios? Porque está la voz del diablo, está la voz de tus deseos, está la voz del mundo. Hay muchísimas voces, pero la de Dios es única. Y si lo empezaste a escuchar, enseguida lo captás. Y a veces Él te dice, arrodillate. Oh, están todos parados, Señor. Pero si papá dijo que te arrodilles, arrodillate. Sí, pues estoy acá en la plaza, Señor. No va a quedar bien. ¿Y quién te dijo que tiene que quedar bien? Arrodillate. ¿Para qué, Señor? A veces Dios te dice, anda, orá por este hermano, por esta hermana. No, Señor, ¿qué le voy a decir? Él no te dice lo que vas a decir, Él dice que ores. Después, si Él quiere que te diga lo que le vas a decir, y si no, que no te diga nada. Pero sé obediente, anda y orá. Cuando Dios te dice, deja eso, déjalo. Hay que dejarlo. ¿Pero qué es dejar? No, no preguntes eso. Vos sabés lo que es dejar, ¿cierto? ¿O no? Sí. No toques eso. Ay, pero ¿qué querrá decir no tocar? Voy al griego. No, ahí no hace falta griego, es castellano básico. No toques. No escuches. No mires. No pienses. No vayas. ¿Pero por qué no puedo pensar, no puedo mirar, no puedo tocar, no puedo ir? No. Vos podés pensar, podés tocar, podés ir, podés mirar lo santo, lo puro, todo lo que tenga buen nombre. Lo que no se puede tocar, lo que no se puede mirar, lo que no se puede oír, a donde no se puede ir es a la inmundicia, a lo impuro, a lo pecaminoso. Ahí no. Después tenemos un montón de lugares para ir con Dios. ¿Cómo está tu tanque? ¿Está lleno o está vacío? Vamos a orar para que tu tanque se llene. Vamos a orar para que sea lleno del Espíritu. Vamos a orar para que experimentes dones del Espíritu. Déjate tocar por el Espíritu. No, pero a mí me dijeron, déjate tocar por el Espíritu. Sí, pero nada, déjate tocar. Sí, pero lo que pasa es que si el Espíritu me toca, tengo que dejar cosas. Déjalas. Porque esas cosas son las que te van a arrastrar a la muerte eterna. Déjate tocar por el Espíritu. Deja que lo santo te toque. No, pero yo opino que sería mejor. Deja de opinar. A veces con nuestras opiniones hemos hecho un lío, mirá. Deja de opinar. Y deja que Dios mande, no que opine, que mande. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.